Para Brújula Internacional siempre es interesante tocar los temas internacionales. Wilfred Rodríguez es director de un centro vinculado al estudio de los delitos internacionales vinculados con el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia organizada, la corrupción y sobre todo la preocupación por el lavado de dinero. ¿Por qué hay tantos problemas con el lavado de dinero en el mundo de hoy? Bueno, hay tanto problema porque la delincuencia organizada día a día ha venido optimizando los mecanismos a través de los cuales logra perfeccionar el delito. Pero también es cierto que hay una serie de medidas, hay una serie de controles que se han venido aplicando y que de la mejor manera posible se está tratando de evitar que ese tipo de dinero siga circulando en la economía. Pero tenemos que entender que estamos en un mundo globalizado y el proceso de la globalización implica la automatización de muchos de los procesos que en las instituciones del sector financiero pueden existir. Y al existir este tipo de circunstancias, pues el dinero mal habido, pues viaja a la velocidad de luz, mientras que de alguna manera, pues las normativas, los tratados internacionales van poco a poco estableciendo controles en cada uno de los estados que tienen a bien O sea, el realizarlo. delincuente está detrás del dinero, pero el sistema financiero lo legaliza, lo legitima. Ahí es donde está el delito de la legitimación de capitales, ¿no? Sí, el sistema financiero es un instrumento que utiliza el legitimador para darle una apariencia de legitimidad a ese dinero. Por eso el lavado viene desde el origen en las bandas norteamericanas que utilizaban la lavandería como fórmula de escapar al control de los organismos de vigilancia. Sí, exactamente. Fíjese que la primera normativa internacional que se conoce sobre el tema nace en los Estados Unidos y luego los distintos tratados de la Organización de las Naciones Unidas han tratado de regular, legislar y incluir a todos los países porque es un delito transnacional, es un delito que no tiene frontera, es un delito que no tiene vacíos, que día a día está acaparando la economía mundial. ¿Desde cuándo en Venezuela hay preocupación por este tipo de situaciones, sobre todo de normas, de criterios que tienen que ver con lo internacional, pero también con la preocupación nacional frente a este tema? Sí, Venezuela ha hecho una serie de esfuerzos a nivel internacional para, en la medida de lo posible, tratar de blindar a la economía. Y aquí es importante hablar de lo que se conoce hoy en día dentro de nuestro país como la Red Nacional contra la Legitimación de Capitales, que es un organismo que está coordinado por la Oficina Nacional Antidrogas, por la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, en cabeza del Ministerio de Interior, de Justicia y Paz y la viceministra del Proceso Penal, que ha hecho todas las gestiones para coordinar las distintas instancias que dentro del país pueden estar sujetas a los riesgos de la legitimación de capitales. Ahora, los riesgos, el riesgo es tan importante en el mundo financiero y en el mundo económico. Sí, definitivamente el tema de los riesgos es un tema altamente importante y es un tema de cultura financiera. Yo creo que mientras más información le demos al ciudadano, mientras más conozca los riesgos a los cuales puede estar expuesto, pues día a día vamos a ir minimizando este tipo de circunstancias dentro de la economía. Es bien cierto que de alguna manera el tema de legitimación de capitales se ha circunscrito a instituciones del sector bancario, asegurador y mercado de valores, pero también es importante hacer referencia a que dentro de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, la cual es perfectible porque tiene algunas circunstancias que podemos mejorar, pero la que está vigente en este momento establece a otra serie de sujetos obligados. Y al hablar de estos sujetos obligados, es importante hacer un llamado a la comunidad para que se integre y entiendan las distintas instancias, los distintos ramos comerciales, los distintos profesionales independientes que pueden ser también instrumento para la legitimación de capitales. Entre ellos, por ejemplo, las notarías, los bufetes Entre de ellos, por abogados. ejemplo, las notarías, los abogados, los contadores públicos, quien dentro de la Federación de Colegios de Contadores Públicos se ha creado un comité que ha tratado de gestionar dentro de lo que es el gremio de los contadores públicos la mejor administración de este tipo de riesgos. Pero hay otros sectores de la economía que en este momento pueden ser vulnerables. Pudiéramos estar hablando de la compra y venta de bienes muebles o Claro. inmuebles, lo que es el sector de la construcción. Ahí Que las es notarías tienen importante. mucho que tener. Sí, se tiene que integrar también el sector de la construcción, porque pueden existir personas que estén realizando actividades ilícitas para tratar de darle una legitimidad a dinero obtenido de forma ilícita. ¿Cómo llegan los bancos a detectar este tipo de riesgo? Bueno, en las instituciones del sector bancario
y en el mercado asegurado y en el mercado de valores, existe lo que se conoce como la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales. Esta tiene que estar en cabeza o en coordinación de un funcionario que se le denomina el oficial de cumplimiento. Dentro de las mejores prácticas internacionales, tanto lo que se conoce como Basilea, lo que conocemos como el Grupo de Acción Financiera Internacional, establecen una serie de Es el GAFI, ¿no? El GAFI. Que además es obra de bancos, de instituciones financieras preocupadas ellos mismos, más allá del Estado en el control. Más allá de eso, se creó esta instancia que en el año de 1990 establece lo que se conocen como las 40 recomendaciones, las cuales han venido sufriendo una serie de modificaciones, una serie de actualizaciones para darle una protección adecuada al sistema. Y pasamos en el año 2007 de lo que se conocía de un sistema de prevención y control a un sistema de administración de riesgo. Y dentro de ese sistema de administración de riesgo están también enmarcadas las 40 recomendaciones del GAFI. Bien importante hacer Que por referencia. cierto, ahora en relación con Venezuela hay un examen, ¿no?, sobre estas recomendaciones. Sí, exactamente. Venezuela está próxima a recibir la visita de este ente internacional. Venezuela está adscrita a lo que se conoce como el Grupo de Acción Financiera del Caribe, Claro. el GAFIC. ¿Okay? Y entonces esta instancia puede realizar lo que se conoce como evaluaciones mutuas. Próximamente estimamos que para el año 2018 vamos a recibir esa visita de evaluación, pero no podemos dormirnos. Y aquí es donde ha venido coordinándose una serie de acciones para tratar en lo posible de adaptarnos, de poder realizar las mejores gestiones posibles para que en el momento cuando venga la visita, pues ya nuestro país esté fortalecido, nuestros sistemas blindados y de la mejor manera pueda existir una cultura sobre la administración de los riesgos de la Y legitimación en de esa capital. administración de los riesgos, ¿qué tiene que ver el Estado y qué tiene que ver la banca privada o los seguros o las casas de bolsa? Ok, el Estado tiene muchísimo que ver porque es el principal ente que coordina todas las políticas financieras de las instituciones. Pero adicionalmente a esto existen organismos contralores que han sido establecidos dentro de la propia ley que anteriormente le hice referencia, que establecen una serie de controles para que las instituciones del sector asegurador, mercado de valores y el sector asegurador puedan entonces tener normativas que establezcan la obligatoriedad de constituir la unidad, de crear una serie de políticas. Una de las políticas más importantes y más resaltantes es la política conozca a su cliente. Y aquí en la política conozca a su cliente no debe ser un criterio solo y exclusivamente de las instituciones, también de nosotros como ciudadanos debemos de brindar nuestra colaboración. Si usted se casó, si usted cambió de domicilio, si usted está teniendo un nuevo teléfono, es importante que usted vaya a la institución financiera donde tiene su cuenta para que le hagan el cambio del domicilio, de su estado civil o de lo que corresponda según los trámites que esté En realizando. cada país de la comunidad internacional hay una estructura para ese control de riesgo. ¿Cuáles son los organismos que aquí trabajan, oficiales y privados, en función de ese control de riesgo? En nuestro país, como le hice referencia, están coordinados en este momento por lo que se conoce como la Oficina Nacional Antidrogas, que es nuestra representación ante el Grupo de Acción Financiera del Caribe, en coordinación con la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, y también existe una estrecha colaboración de parte de la viceministra de Asuntos de Relaciones de Actividades Delictivas. ¿Para qué? Que en la medida de lo posible se puedan articular todas estas políticas, todas estas gestiones y día a día el resto de las instituciones que permean hacia abajo, los que están regulados, pues realicen sus mejores esfuerzos. Cuando se habla de financiamiento al terrorismo, vemos que el mundo está viviendo una ola terrible de terrorismo con los últimos acontecimientos en Dhaka, que fue en Bangladesh, lo que pasó en Turquía en el aeropuerto, Bélgica, también los asesinatos masivos en el aeropuerto, lo que acaba de ocurrir en Bagdad con explosiones de carros bombas y mártires, con una motivación religiosa de un Islam primitivo, anacrónico, que condena el propio mundo islámico. ¿Cómo vincular eso, el terrorismo, a la financiación que pueda generar el narcotráfico? Bueno, si bien es cierto que dentro de lo que es el terrorismo, que es uno de los flagelos peores que existen dentro de la humanidad y es un delito contra la lesa humanidad y la lesa tranquilidad de cualquier ciudadano en cualquier país del mundo, es un delito que también está vinculado con actividades de legitimación de capitales. Para esto es día a día donde hay que ir teniendo mucho cuidado, mucho control sobre las actividades, porque aquí se pueden mezclar actividades lícitas con actividades ilícitas. Claro. Si bien es cierto que todos estos atentados terroristas que han ocurrido han tenido distintas motivaciones ideológicas, también es cierto que se necesita dinero, Claro. que se necesita recursos financieros para poder realizarlo. Y aquí es donde el sistema bancario ha sido utilizado y hoy en día se han venido extremando los controles sobre este tipo de circunstancias, donde también el Grupo de Acción Financiera
tiene dentro de sus 40 recomendaciones una serie de recomendaciones especiales para este tipo de circunstancias, para este tipo de países, para este tipo de personas que pueden ser consideradas en algún momento de alto riesgo.